Hola. Sí, sí, sí. Buenos días. Es un honor, un gusto y un privilegio tener en nuestra casa al profesor Alberto Binder, quien aceptó una invitación muy reciente para una charla para los jueces. A esa charla agregamos algunos invitados, pero esencialmente va dirigida a los jueces. Como decía Valentín en la Católica, ¿qué podemos decir para presentar a Binder? ¿No? Se presenta con es como una marca. Está Binder, no precisa que diga más nada, así que para no hacerle perder tiempo a nadie, y volviendo a agradecerle que haya venido y que esté aquí con nosotros, como si fuera tan fácil, le cedo la palabra. Bien, buenos días, disculpen las inconvenientes de mora que hubo, pero líneas, digamos, así que no ha sido nada imputable ni a los organizadores ni a mí, así que, bueno, es un gusto estar acá. A mí realmente me agradaba estar justo cuando ustedes acaban de empezar, no lo suspendieron, ¿no? Justo cuando arrancaba el nuevo sistema, digamos, y todo lo que durante tanto tiempo hemos bregado para que Uruguay, como país y como centro de producción de ideas, se sume a todo esto que ha pasado en toda América Latina, donde saben ustedes que ya quedan muy poquitos lugares, pero de hecho muy poquitos, porque solo nos queda, bueno, dejemos Brasil, que tiene una discusión muy particularizada, pero solo queda el sistema federal argentino. La gran mayoría de las provincias argentinas ya tienen su sistema acusatorio, y el resto de México para abajo vamos echando al juez de instrucción de las costas americanas, digamos. Pero bueno, así que la idea de esta charla era comentar, muy fundado en la experiencia de trabajo en muchos países, las dificultades y los, digamos, inconvenientes que comienzan en esta etapa. Y sobre todo poder quedar, digamos, a disposición de ustedes para dar algunas discusiones que me parece que les pueden ser útiles para encarar la tarea, básicamente como jueces. Yo voy a estar hablándole más que nada a los jueces, digamos, a cuál es la función de los jueces y qué esperamos de los jueces en el nuevo modelo. Ustedes saben que hay un montón de contenido sobre qué es el modelo acusatorio, el carácter constitucional, que ustedes ya vienen hablando de eso hace tiempo, así que los vamos a dar por superados, digamos, porque eso en general ya hay una conciencia clara de que este es el modelo que tenemos que poner en marcha. Sí hay dos puntos que tenemos que destacar con claridad. El primero tiene que ver con el hecho de que cuando decimos establecer un sistema acusatorio, estamos diciendo algo muy concreto, que es plantearle a los acusadores la exigencia de verdad, es decir, darle a una idea que todos sostenemos y creemos, que es la carga de la prueba en los acusadores, darle el sentido político que tiene y ha tenido a lo largo de la historia. La carga de la prueba en los acusadores no es una idea improvisada ni moderna, es una idea que tiene mínimamente 200 años y que ha fundado distintos sistemas. Porque de hecho, en el sistema anterior que ustedes están dejando, también había carga de la prueba en el acusador. Lo único es que esa carga de la prueba se había diluido o no se habían terminado de organizar los sistemas de tal manera que esta carga tuviera el sentido político que tiene. Pues siempre ha sido una de las, digamos, de las ideas más fuertes en la construcción de los derechos penales o de la justicia penal propio de una república. Así que lo primero es algo que tiene que ver con la ratificación de una tradición. El pase es pasar a una ratificación y profundización de algo que existe hace mucho, que es el principio acusatorio. Eso es lo primero que hay que tener en claro. Y más bien, había toda una crítica que se sustentaba en el hecho de que no habíamos podido construir sistemas verdaderamente fundados
en el principio acusatorio. Pero vieron que ahora hablamos de sistemas acusatorios y adversariales. La adversarialidad no es una forma de, digamos, de rebajar la fuerza del principio acusatorio, sino más bien de reforzarla. La idea se funda en el hecho histórico de que en la medida en que los sistemas no eran adversariales, no podían ser acusatorios. Fíjense ustedes, sostener el principio acusatorio, pero que luego el trabajo principal de preparación del caso lo tenía que hacer el juez, era algo que había diluido el principio acusatorio. Entonces, el gran paso, que este sí es un paso, no moderno, porque está planteado también hace 200 años, pero es el gran paso que ha generado tanto impacto en los últimos 30 años, es este, la adversarialidad. Pero la adversarialidad en el sentido de el rescate del litigio, la fuerza del litigio, de ninguna manera significa que ahora, y esto es lo que a veces, y sobre todo cuando un sistema empieza, el juez se convirtió en una especie de actor pasivo de todas estas cosas, una especie de momia que tiene que mirar y no mover un pelo ni nada de eso. Y tampoco significa, digamos, porque a veces hay mucho de falsas discusiones, que el juez esté supliendo la actividad de las partes. Es decir, si hay algo nuevo en todo esto es la relación, es decir, en última instancia Capelletti tenía razón, la naturaleza del proceso judicial dice algo del litigio y dice algo de los jueces. Y es imposible, digamos, separar estas dos dimensiones de lo que es estrictamente judicial. No hay juez sin litigio, no hay litigio judicial sin juez. El equilibrio de estas dos cosas es lo determinante. Esto son ideas por ustedes sabidas, pero solamente quería ratificar esto de la importancia de la adversarialidad como un modo de fortalecer el principio acusatorio. Ahora vamos al punto por ahí más complejo de todo esto, que es, bueno, hace una semana, digamos 5 días, 6 días, hace una semana que empezó la implementación. La implementación es un proceso largo que en la experiencia nuestra suele durar 4 o 5 años. Recién dentro de 3, 4, 5 años, esto no hay ningún parámetro estrictamente matemático, pero después ustedes dentro de 3 o 4 o 5 años van a estar en condiciones de decir, bueno, a ver, ¿cómo implementamos esto? Yo no conozco ningún sistema que haya comenzado en condiciones excelentes, nunca. Más bien todos han ingresado en lo que nosotros siempre hemos considerado como el éxito, que es que cuando el barco es botado, es decir, toca el mar, no se hunda. ¿Ustedes llevan una semana y no se hundieron? No. Bueno, gran éxito de la reforma procesal penal en Uruguay. Eso es la única expectativa que nosotros tenemos en el proceso de inicio. Y ustedes me dirán, pero es una expectativa muy pobre. Yo he participado en 20 procesos de implementación y no es un problema de conformarse con la dejadez o con la negligencia o con la desidia. Tiene que ver con un problema que es parte de los procesos de reforma y es la relativa incapacidad de las instituciones judiciales de planificar el cambio. Al principio, en los primeros años, nosotros creíamos que era resistencia al cambio, que era, bueno, mañoso, que los jueces hacían los muertitos, decían arrastrenme, bueno, todas estas cosas que fuimos aprendiendo, no, de que había un problema estructural, un problema de fondo, que tiene que ver con cómo las instituciones judiciales, el Poder Judicial, la Corte, y aún el Ministerio de Justicia o el Ministerio del Interior en relación a esto, la idea de ir planificando y ajustando un sistema de justicia permanentemente no estaba en el horizonte de las tecnologías y de las ideas de política judicial. Es más, la idea misma de política judicial no tenía demasiado asidero. Más bien uno ponía un sistema, ese sistema se aprobaba, llamaba a los juristas para que desarrollen ese sistema procesal, tenían nombres, si participaban grandes juristas, mejor todavía, y una vez después quedaba en manos de los abogados poner en marcha esto, mejor o peor. Toda esa forma de ver el problema judicial es una forma antigua que la hemos superado.
queremos superar. Entonces, esto de comenzar el proceso de implementación solamente con el barco que no se hunda es lo determinante, y lo más que podemos pedir. Pero ahí comienza un proceso de implementación que tiene una enorme complejidad. Hoy día sabemos, por experiencia de estudio, de investigación sobre los procesos que se ponen en marcha, que si uno deja a los operadores judiciales el sistema nuevo, por ejemplo, o cualquiera de los códigos que se han puesto en América Latina, uno lo deja y vuelve a los 3 o 4 años, y el conjunto de los operadores judiciales, sin tener un plan concreto, lo empujan hacia el funcionamiento del sistema mixto. Esto es llamativo porque lo hemos visto repetirse 10, 20 veces en países que por ahí no tienen conexión, pero en la práctica se repite. Cuando digo el funcionamiento del sistema mixto, que es el último gran modelo que produjo Occidente, el modelo napoleónico, ¿qué significa? Una etapa de preparación del caso, etapa preparatoria, ya no le llamamos más etapa de instrucción, pero etapa preparatoria, que vuelve a formalizarse y a escriturizarse de un modo distinto, pero vuelve a ser así, y un juicio oral que pierde calidad. Entonces, no es que esto sea inexorable, ni está determinado nada, sino que hay algo en las prácticas incorporadas, en la visión que tenemos del problema, que nos empuja hacia allí. Por lo tanto, el proceso de implementación es un proceso de dar golpes de timón permanentemente. Están dando golpes de timón permanentemente a un proceso que si no, se corre inexorablemente, se escrituriza inexorablemente. Esto me parece, es algo que hemos aprendido experiencialmente, pero sería uno de los principales consejos que yo le daría acerca de cómo hacer esto. Ahora bien, las dificultades que tenemos es que no está claro quién da el timonazo. El sistema no tiene un timonel, digamos, y forma parte de la lógica de los nuevos sistemas adversariales que no tenga un timonel, sino que la corrección o la virtud del sistema surja del mutuo ajuste de distintos actores. Eso es una apuesta de la adversarialidad. Por lo tanto, ven que aparece una dificultad. Y aquí es donde los jueces empiezan a cumplir una función relevante en la implementación del sistema. Es decir, el juez tiene a través de la jurisprudencia y de sus decisiones judiciales una fuerte capacidad, no de convertirse en el gran timonel, pues no existe gran timonel en estos sistemas, pero sí en ir torciendo la implementación día a día. Lo que pasa es que para allí entonces hay que tener muy claro hacia dónde hay que ir. Muy claro hacia dónde hay que ir. Y ese hacia dónde hay que ir es algo que me gustaría charlar con ustedes, pero no en términos así generales, sino en base a un par de cosas muy concretas. Pero antes de eso me parece que hay algo que todavía quisiera destacar, que tiene que ver con el hecho de que esta de implementación, ¿no es cierto?, y esta deriva necesaria hacia el sistema mixto, y a su vez esta necesidad de ir dando pequeños ajustes, pequeños golpes de timón para que el sistema no se corra, tiene que ver con un hecho lógico, pero muy poco percibido en general en los procesos de cambio judicial. Más bien nosotros tenemos la idea, que es una idea equivocada, de que cuando se trata de implementar un sistema, yo tengo como un modelo, los planos que me los dan el código procesal, no es la casa, son los planos de la casa. Son los planos de la casa, las leyes orgánicas, ahí tengo los planos de la casa. El sistema se construye ahora. Los próximos años se va a construir el sistema. Ahora tenemos claros los planos de la casa, y a veces los planos de la casa, en general los códigos no son tan claros como uno quiere, y siempre aparece un baño donde está la cocina, y uno dice, ¿por qué está acá este hueco? Y bueno, son esas casas que se van construyendo
un poco a golpe digamos, de acuerdos políticos o no sé, de ideas de gente. Lo realista es que esta implementación que digamos, que empieza ahora, esta construcción de la casa real, del sistema que empieza a darse ahora, tampoco se da en el vacío. Nosotros tenemos los planos y creemos que tenemos una tabula rasa, en esa tabula rasa ponemos Ministerio Público, los jueces, como si fueran un gran Lego donde lo vamos armando. Y eso no es así. La construcción del sistema se hace en contra de la tradición. Es decir, la tradición en la que estamos inmersos es imposible de soslayar. Nosotros le decimos, esto es como el río, como un río. Ustedes que están rodeados de río, lo que saber. Yo con el río puedo hacer muchas cosas, lo puedo indicar, puedo hacerle canales, si quiero lo puedo pintar de amarillo. Lo que no puedo hacer es desconocer que el río viene. Donde el río está, el río viene. La tradición, que es la que empuja el modelo hacia el sistema, hacia los sistemas mixtos, está allí y viene, y es el río en el cual toda implementación se va a hacer frente a este río que viene. Y este río, esta tradición, se manifiesta de modos muy invisibles. De modos muy invisibles. Yo no dejo de sorprenderme cómo aparecen manifestaciones de la tradición inquisitorial día a día. Allí donde uno decía, pero esto ya está. El otro día nos reíamos porque decíamos, aún en los sistemas judiciales ya más acusatorios, que ya tienen práctica, de repente vos ves que aún los jueces o los fiscales más comprometidos que dan clases del sistema agarran cada tanto un papel y lo dejan. Y vos le decís, ¿qué hiciste? No lo podía resistir, digamos, no podía, digamos, déjame. Bueno, esto que nosotros nos digo, no, pero es así, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, es porque esta tradición. Y esta tradición inquisitorial se manifiesta en una lógica que es la gran lógica que ustedes tienen que evitar, que es la lógica del trámite. El cambio de un sistema al otro no significa el cambio de un trámite a otro. Ustedes tienen una gran ventaja, y es que pasan de un sistema donde el trámite es muy distinto respecto del actual. Nosotros, cuando uno pasa de un modelo mixto, como tenemos nosotros, con instrucción pero con juicio oral, se hace más difícil porque hay más semejanza. Ustedes no tienen tanta semejanza, pero sí la van a tener, es decir, que pueden inventar una cultura de la realidad nueva. Pero esto es mucho más difícil de lo que parece. Mucho más difícil de lo que parece. Para entonces tener claro que yo estoy todos los días venciendo una tradición, tengo que tener claro y poner muy en crítica, pero muy en crítica, hasta los niveles casi psicoanalíticos, esta cultura del trámite. Obviamente, esto entiéndase bien, no significa que uno pueda organizar una administración de justicia con gente hablando por las plazas oralmente, no, nadie está hablando, estamos hablando de la organización de maquinarias burocráticas que tienen que resolver miles de casos. Por eso no es lo mismo que la cultura del trámite, al contrario, ahora empieza un combate entre un tipo de maquinaria y otro tipo de maquinaria. Y la transformación de la maquinaria anterior en la maquinaria nueva se hace en el juego de tradiciones y de disputas. Frente a esta lógica del trámite, ¿qué es lo que hay que, el otro día cuando teníamos la clase en la Católica, yo insistía mucho y es algo que hay que seguir trabajando y construyendo toda una nueva visión del proceso clara alrededor de esto? Frente a esta lógica del trámite va a haber que instalar muy fuertemente la lógica del conflicto. La lógica del conflicto, es decir, no perder nunca de vista que yo estoy resolviendo conflictos. Estoy resolviendo conflictos. Siempre. Y acá hay también disputas de tradiciones que también se dan en el ámbito del derecho procesal civil. El proceso no es un mecanismo que se ha inventado para actualizar la ley. Eso es una visión ordenancista, infraccional. Digamos, si en última instancia si yo lo tengo que hacer es ratificar la ley, claro que lo puedo reemplazar por
por otros mecanismos que son más expeditos. El proceso ha sido, ha sido un gran mecanismo cultural para no solo resolver conflictos, y esto es lo importante, no solo resolver conflictos que muchas veces, y sobre todo en penal, no se pueden resolver. No, nosotros no podemos resolver muchos conflictos en penal, pero en todo caso, para gestionar esos conflictos mediante la formalización. Es decir, yo en esto soy muy Giovendano, que tiene un artículo escrito hace más de un siglo y pico sobre el valor de las formas procesales en la tutela de los derechos, que también sigue Jering en esto, y siempre insisto, las formas procesales es uno de los grandes instrumentos de pacificación de la sociedad. El modelo escrito destruyó las formas procesales. Los modelos que estamos construyendo ahora rescatan y reconstruyen las formas procesales. A mí cuando muchas veces se dicen, nos queremos ir a sistemas más deformalizados. Esto es una palabra que utilizamos, yo mismo la he utilizado, hemos escrito, hasta lo hemos puesto en leyes para referirnos a la desburocratización de la investigación. Pero desde el punto de vista de la concepción del proceso, lo que necesitamos es rescatar las formas procesales. Las formas procesales son las que convierten un conflicto en un litigio. Son las que permiten que la conflictividad social, que ha ido en aumento y que va a seguir en aumento y que tiene tantas funciones, ¿estoy bien? Que tiene tantas funciones que cumplir en el desarrollo de una sociedad democrática, no derive en lógicas de abuso, no derive en violencia. Evitar el abuso de poder y la violencia a través de las formas procesales es una de las tareas centrales de la Administración de Justicia. Fíjense que nosotros, hay un proyecto, según Max Weber, uno de los proyectos constitutivos de la idea del Estado, es que nosotros le estamos diciendo a la ciudadanía, no haga autodefensa. No se defienda usted mismo. Y esto es un gran proyecto, en términos, hoy en lenguaje moderno diríamos, es un proyecto de absorción de la violencia social, el Estado la toma y la va a administrar. No sé si estamos haciendo bien esto, pero es un gran proyecto político en términos de pacificación de la sociedad. La pacificación es un elemento central en la calidad de vida. Después le vamos a atinar más o menos, porque ahí entra otro debate, en cómo adjudicamos los bienes que están siempre en disputa, o las posiciones sociales que están siempre en disputa en un conflicto. Ahí podemos atinarle más o menos y la sociedad va encontrando fórmulas trabajosas. Ese sería lo trabajoso de construcción de la idea de justicia, digamos. Pero eso va por otro lado, eso va por la idea de adjudicación. Te doy esto, te doy aquello, te corresponde a vos, no te corresponde a mí. Pero en todo caso, el rescate de las formas procesales cumple una función autónoma muy complementaria y a veces superior a la idea de justicia. Fíjense, en el caso de que nosotros tengamos que ponerle una prisión altísima, de 30 años es el máximo ustedes, ¿no? 25, 30 años en un país, prisión perpetua a una persona que mató a otra, digamos, yo puedo reconocer que ahí hay un trabajoso sistema de compensaciones. Pero en términos de justicia me siento que estoy alejado. Esto no quiere decir que no diga que sea necesario. Ahora, el modo como lo hago, el modo como dejé que estos intereses entren en el juego, el modo como escuché estos intereses, el modo como dejé que la ciudadanía vea cómo resuelvo y no dejo que esto ocurra, tiene un valor agregado inmenso. Por eso nosotros siempre decimos que en penal lo que hacemos nosotros es más bien redefinir el conflicto más que solucionarlo. Lo redefinimos y lo instalamos en la sociedad bajo condiciones que tendrían que ser más legítimas. Este es el sentido más profundo que hay alrededor de la idea de litigio. Convertir un conflicto en litigio no es un pase simplemente mágico alrededor de establecer facultades procesales, cargas, requisitos, no. Es una tarea cultural,
antropológica, social, una de las grandes tareas de gobierno, entre comillas, de la sociedad. Y eso es lo que empezó. Empezó la disputa entre las formas del escriturismo y las formas de la oralidad. Y las formas de la oralidad es la gran herramienta de la administración de justicia, en penal y en civil, ustedes lo saben bien. Las formas de la oralidad, pero no las formas en abstracto. Yo me acuerdo todavía en esto, siempre me impresionó cuando uno estudiaba Alcalá Zamora, que Alcalá Zamora decía, bueno, el proceso puede ser civil, puede ser escrito, puede ser de distintas maneras, como si fuera una técnica dentro del proceso. No. Son dos grandes modos que a lo largo de la historia han competido en sí mismos, y atrás de uno está la lógica de gestión de conflictos y ciertas finalidades sociales, y alrededor de la otra está la lógica infraccional, la desobediencia y otras cosas. Así que este sería el primer llamado. ¿Quiénes son los principales custodios de la oralidad? Los jueces. Porque muchas veces inclusive ustedes van a ver que las partes en el juego de los intereses y en el juego de las, digamos, de la premura, le huyen a la oralidad. Pero la oralidad es la gran herramienta de la administración de justicia, es la gran herramienta de construcción de poder del juez y de legitimidad de la administración de justicia, que ustedes saben que es difícil en la vida cotidiana. ¿Quiénes son los principales custodios, repito, de la oralidad? Los jueces. Ahora, la oralidad, y aquí vamos a lo primero, la oralidad es litigio. La oralidad no es trámite, sino que es algo más profundo, y la oralidad es litigio. No hay oralidad si frente al juez no hay un buen litigio. Fíjense ustedes que cuando hablamos también de la forma, o de este trabajo de las formas, o esta función de las formas, hay algo que tiene que ver muy profundamente con la verdad. A veces se dice, y esto es equivocado, que los sistemas acusatorios adversariales son sistemas menos preocupados por la verdad y mucho más preocupados por la competencia de narraciones exitosas en el juicio. Esto es un debate que siempre se da, pero no es así. La historia del sistema acusatorio adversarial es la historia de poner en el centro de la escena la idea de la verdad. Porque, fíjense ustedes, la idea de imparcialidad, que es el constitutivo de la función del juez, significa que frente a los intereses que están en juego en el conflicto, nosotros le pedimos al juez que sea el único que no gestione intereses. Por eso decimos que la imparcialidad es un oficio, no es una calidad moral, digamos, ni es ni siquiera un talante. No puede tener, eso son otras cosas, no importa. Pero la imparcialidad es un oficio, es saber estar en un juego de intereses, y la función de él no es gestionar ninguno de los intereses, sino preservar las reglas de juego de los intereses que están dando vuelta allí. Pero fíjense entonces que este funcionario, este juez, que es el único funcionario de la República, el único funcionario de toda la República a quien le pedimos que no gestione intereses. En todos los otros funcionarios estaría muy mal que no gestione intereses, que gestione los intereses mayoritarios de sus representados. Está en la esencia de la representación política la correcta y calidad de gestión de intereses. Es el único funcionario que le pedimos, su función no es gestionar intereses. Por eso es tan difícil la posición del juez en la sociedad moderna. El otro día estaba en una conferencia de la Federación de Magistrados Nuestros sobre un problema de gobierno judicial, y el problema del gobierno judicial, el problema de las asociaciones de jueces, es que esta posición de imparcialidad en la sociedad, en una sociedad donde la puja de intereses es a veces feroz, no es fácil de entender, y todavía nuestro sistema institucional, nuestro sistema político y un poco la cultura no termina de entender la posición del juez. ¿Por qué? Entre otras cosas porque lo ha visto poco. Hoy nuestra sociedad aprende más del juez por la televisión que por la realidad de los sistemas. Esto es trágico.
Entonces, lo ha visto poco. Pero, dada esta posición difícil, el juez, el único valor, principio, valor social en el cual apoya su espalda para construir legitimidad es la verdad. Es la verdad. El compromiso del juez republicano con la verdad es tan fuerte, tan absolutamente fuerte, que es indisoluble. Porque si no, yo, ¿cómo me enfrento a los otros poderes o a la mayoría de la sociedad desde una concepción de justicia superior? Esto me lo pueden relativizar. Desde el conocimiento de la ley, también los otros hacen interpretaciones de las leyes que no es tan firme la interpretación de la ley como uno quiere. Pero la idea de verdad no depende de las mayorías, ni de que sea el presidente, ni el gobernador, ni nadie. Bien. Por eso el vínculo verdad-juez es el vínculo fundante de la imparcialidad y de la legitimidad de la justicia republicana. Esto hay que tenerlo claro. Ahora bien, acá viene el segundo paso. Es tan importante el vínculo del juez con la verdad, juez penal, pero también valdría, pero hablemos del juez penal, que nunca la debe buscar. Ustedes me dirán, pero esto es contradictorio. No. Marca el compromiso más fuerte, porque el vínculo de la verdad con el juez se manifiesta en la exigencia de la verdad a los acusados. Miren, esto es muy simple y es la clave de todo lo que estamos tratando de hacer. Si viene mañana la multitud, el 95% de la gente de Montevideo dice, acá te traemos a esta persona que es el enemigo nuestro, el violador de tal lado, es el que hace daño a esta sociedad. ¿Qué es lo que le pedimos al juez? Que se plante delante del 99% de los montevideanos y le digan, ¿saben qué? Ustedes me convirtieron a mí en custodio de la cárcel. Soy el único que tiene la llave de la cárcel. No abro la cárcel hasta que ustedes, acusadores, no me prueben la verdad de lo que hizo yo. Esto es todo. Pero mirá que nosotros somos el 99 y es súper justo. No tengo por qué discutir la justicia de lo que ustedes dicen. Es más, me parece que tienen razón, que es justo. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es mi oficio? Exigirle la verdad de lo que dice este hombre hizo. Si no, esto que tengo acá, la llave, no la abro. Todo lo que estamos haciendo hace 30 años, desparra, es esto. Ahora, ustedes me dirán, ¿esto es simple? No, esto es terrible. Por eso la posición del juez hay que, defenderla, y por eso todavía, a partir de esta idea de imparcialidad, está pendiente la construcción de una nueva institucionalidad del Poder Judicial, que fue pensada para épocas en las cuales el Poder Judicial o era un poder menor, o era alguien que expresaba los intereses de las élites, de las burguesías ilustradas, o de algún mandamás, pero hoy en el contexto de esta sociedad televisada, inclusiva, compleja, hay que repensar totalmente el conjunto de instituciones que soportan esta posición tan fuerte. Ahora bien, los sistemas como el que acaban de entrar ustedes, que se fundan muy fuertemente en esta idea, a su vez, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, pero esa verdad que hay que construirla delante de un juez imparcial es una verdad que se construye con un mecanismo muy complejo. No se construye de un modo simple, y se construye de un modo colectivo. Ese modo colectivo de construir la verdad del hecho y del derecho es lo que llamamos el litigio, es lo que llamamos juicio imparcial. Y eso significa que a mayor calidad del litigio, mayor calidad de la decisión judicial. Y esta es una, idea que también hay que grabarla en fuego en el nuevo sistema. Mayor calidad del litigio, mayor calidad de la decisión judicial. Otra vez comentaba, hay un autor francés que se llama Antoine Garapon, que tiene un libro sobre jueces y la democracia, y otro que es muy lindo que se llama Juzgar en los Estados Unidos y Juzgar en Francia, y él reconoce esto, y dice, al juez de la tradición continental europea, es decir, nosotros, le cuesta entender esto. Le cuesta entender esto. El juez de nuestra tradición piensa más bien que cuando hay un problema, tiene que suspender el debate,
a irse a pensar a su escritorio. Llamar a 2 relatores, pedir 20 libros y ponerse a estudiar. El juez de la tradición anglosajona, dice Garapón, hace todo lo contrario, pone a trabajar a las partes. ¿Sí? Pone a trabajar a las partes. Y los pone a las partes a trabajar, y yo he visto en muchas audiencias, y ya se ve en América Latina, donde después están anotando, porque estoy tomando clase, viendo cómo están discutiendo las partes. Y esto va a fundar su decisión después de un modo totalmente distinto. No sacando cosas a veces de la galera, de esta Ferraioli también. Ferraioli a esto mismo que dice Garapón lo va a llamar la disputa entre la epistemología inquisitorial, es decir, el modo de construcción de la verdad propio de la tradición inquisitorial, donde lo que hay es un progresivo aumento de la cognoscibilidad del juez, es decir, el juez va absorbiendo información como una boa. Cuando está gordo, dicta la sentencia. Y todo lo que hacen las partes, no lo dice así de esta manera Ferraioli, pero es el mismo concepto, les aseguro, todo lo que hacen las partes es acercarle información, bocaditos al juez. Le van acercando bocaditos al juez, por eso son sujetos auxiliares, y el proceso de la verdad se va construyendo en el interior del juez. Esto Ferraioli lo llama epistemología inquisitorial, Garapón lo llamaría el modo napoleónico del juez, de la tradición continental europea, porque nosotros le decimos tradición continental europea, pero es el modelo napoleónico, ¿no? El modelo anterior, el modelo germánico, o el modelo romano no eran así. Bueno, la otra es epistemología, va a decir, la epistemología acusatoria, va a decir Ferraioli, que tiene, como les decía, esta fuerte inserción en la verdad, pero la verdad va a ser la construcción de un juego colectivo, donde la primera seguridad que tenemos es que personas con intereses diversos, en el contexto de un juego reglado y formalizado, que hay que custodiar con mucha precisión, están discutiendo acerca de cuál es la verdad de los hechos y la verdad del hecho. Y esto hay que tratar de agotarlo, de llevarlo, de ponerlo, según los grados de decisión que hay que hacer, porque ahí es donde se realza la decisión del juez. Esto, a mayor calidad de litigio, a mayor calidad de decisión judicial toma, también es uno de los elementos que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la verdad grupal, la participación, la construcción de la verdad se hace de un modo colectivo. A mí una de las cosas que me preocupa es que la justicia abandona una de sus grandes virtudes históricas, que es la de construir, es la de tener una muy fuerte retórica. La retórica, es decir, la capacidad persuasiva en la sociedad. Estamos en una sociedad donde el juego persuasivo es muy intenso, por los medios de comunicación, porque es una cultura más de persuasiones que de verdades claras, digamos, por lo menos en esta época. Pero la justicia ha sido históricamente el lugar donde la retórica ha nacido y se ha desarrollado. Si ustedes ven, y esto hay que pensarlo porque es más profundo, los medios de comunicación, cuando hablan de estos temas, tratan de imitar a la justicia. Hablan como jueces, hablan como litigantes, sin ninguna responsabilidad, porque pueden especular cualquier cosa. Pero no es que abandonan la retórica judicial. La que ha abandonado la retórica judicial es la justicia, porque ha abandonado el modo de hablarle directamente al ciudadano. Algunos tienen una visión pesimista y dicen, ya la administración de justicia ha perdido para siempre la capacidad de hablarle al ciudadano. Yo no soy de eso, creo que al contrario, que si pretendemos seguir hablándole como le estamos hablando, no vamos a ningún lado. Imagínense que muchos jueces dicen, los jueces le hablan a la sociedad a través de sus sentencias. Dios mío. Dios mío, imagínate si tus hijos o tu mujer te hablan con el lenguaje de la sentencia. Ahora, esta es una discusión que hay que, bueno, que está dada. Hay gente que tiene una visión ya escéptica diciendo que la justicia ya no tiene ninguna capacidad para eso, es decir, no tiene capacidad social. Yo no creo de ninguna manera, y además, en mi experiencia no lo he visto. Si hoy día la Corte Suprema llamara a una
conferencia de prensa o hiciera las audiencias públicas en los grandes casos que involucran a veces a millones de personas, eso tiene un efecto enorme. Ahora que nuestra Corte Suprema por fin está haciendo unas audiencias públicas bastante imperfectas, tiene un efecto enorme. Ustedes me dirán, es otro modelo de organización judicial, es sin duda oralidad, más oralidad y mucha oralidad, y oralidad bien hecha, oralidad con sentido de espectáculo, pero en el sentido de espectáculo de la tragedia griega, porque es así, estamos construyendo, no un show, un espectáculo, en el sentido de hacer grandes catarsis y asignaciones de responsabilidades sociales. Entonces tiene que tener ese sentido espectacular. Yo no sé cómo han construido sus salas, me resiento mucho cuando las salas se las hacen sin valor simbólico. Hoy no sé, es algo que estamos estudiando, porque no hay retórica, sino estudio de una nueva semiótica del Poder Judicial, no sé cuáles deben ser los símbolos que tiene que tener una sala. Posiblemente, no sé si es la toga, no sé si es la peluquita de los ingleses, no sé cuáles son los símbolos que tiene que tener una sala de audiencias, pero lo que sí intuyo y creo, y estamos estudiándolo, es que una sala es siempre un espacio simbólico. No puede ser que la discusión social sobre grandes dolores o grandes males se hagan en salas con un cierto sabor administrativo de oficina de... Esto es no comprender, digamos, la función de la administración de justicia. ¿Por qué creen ustedes que históricamente el espacio judicial y el espacio sagrado convivieron durante mucho tiempo? Con esto no estoy diciendo que pongan crucifijo y todas estas cosas, no tiene nada que ver. Tiene que ver con el rescate de lo simbólico como valor social en una sociedad que está rescatando lo simbólico también. Pero nuestra sociedad es icónica, nuestra sociedad tiene mucho amor de nuevo por lo visual. Los chicos están acostumbrados a lo visual también. Ahora, ¿cuál? No lo sé. Yo siempre cuento, porque lo voy siguiendo, en el Colegio de Arquitectos de Estados Unidos hay un Instituto de Arquitectura Judicial, ¿no? Y dentro de ese Instituto de Arquitectura Judicial, uno de los temas es este. ¿Cómo debe ser la arquitectura de una sala de audiencia, los símbolos de una sala de audiencia, conforme a la democracia moderna? Tienen que estar los despachos más altos, los cosos, esto, no lo sé. Pero esto es una preocupación. De hecho, siempre cito Carneluti, que tenía una gran imaginación y con eso descubría grandes cosas y con eso decía cualquier cosa también, no dos cosas al mismo tiempo, digamos, y es el único que tiene un estudio que se llama Arquitectura y Debido Proceso. Porque él estaba peleando contra la época en las cuales, propio de la tradición de los sistemas mixtos, el Ministerio Público, los fiscales estaban a la misma altura que jueces. Y el defensor estaba abajo y el diputado por allá. Entonces él dice, no, hay un reflejo simbólico del debido, la idea es fuerte, hay un reflejo simbólico del debido proceso que acá no lo estamos pensando. Fíjense ustedes que en esto de lo simbólico se juega mucho. Todavía nosotros, no sé cómo habrán hecho las salas, pero todavía nosotros estamos dando grandes peleas para que saquen los crucifijos de los tribunales, como en Perú, pero no atrás, acá, digamos, para que ocurra algo que parece increíble y ojalá no lo estén haciendo. El otro día hicimos el concurso, nosotros hacemos un concurso nacional de litigación de estudiantes. 30 universidades compiten, una especie de mundial, y se hace el título, fue hace 2 días. Y los muchachos litigan bien, interrogan las partes bien, están aprendiendo. Pero en muchas provincias nuestras, o el otro día que fui a Paraguay, pasaba lo mismo, los litigantes tienen que interrogar a la nuca de las partes. Entonces, yo les digo, no hay ningún manual de litigación ni técnica de litigación que enseñe a interrogar la nuca de una persona. No existe ese capítulo. No existe ese capítulo. Y además, es bastante antinatural. ¿Sí? Imagínense en su casa todos hablándose a la nuca. Por ejemplo, todos cenando, mirando para el otro lado. Para el televisor, esto ya estamos mal acostumbrados, pero cenando para atrás y hablándonos a la nuca. Y si uno se da vuelta, mira al tribunal. Bueno. Ahora, uno lo toma en broma, pero hay que ir al tribunal, por tribunal. Decirle, a ver, ¿por
¿Qué le cuesta poner las sillitas, hacer así, clic? Y si está acá, hágase, ponga la sillita acá y deje que las partes interroguen ahí. O esta costumbre que todavía no tenemos con sistemas, estoy hablando de ejemplos de sistemas adversariales, acusatorios, no estoy poniendo ya no hay ejemplos de otros sistemas nuevos, o esto de que el juez, la parte que quedará el juez, después tiene que repetir la pregunta. Estuvo en el lugar del hecho, dice el fiscal. Imagínense el testigo que el juez le dice, ¿estuvo en el lugar del hecho? Me acaba de preguntar él. Bueno, pero esto en realidad existe todos los días. Y a eso le sumamos jueces que, bueno, ya les puedo poner miles de ejemplos que pasan. Y yo digo, si esto pasa desde Nuevo León, en la frontera de Estados Unidos, hasta Ushuaia, es que hay una matriz atrás de esto que tenemos que estar alertas. No es el producto de mala gente, de gente que no quiere hacer, porque muchos de ellos tienen claro, pero después de decir, pero no puedo salir de esto, ¿cómo se sale? Bueno, este es el esfuerzo colectivo que tiene que hacer sobre todo la judicatura como custodio del litigio. Y para ir terminando, así no podemos charlar las preguntas de ustedes, hay que tener claro que cuando hablamos del juez penal, en esto ya lo hacemos por razones pedagógicas, porque los procesos de cambio no se hacen solo con verdades, sino con muchas razones pedagógicas. Es como cuando uno me dice, no, pero ustedes dijeron que esto va a tener efecto en los próximos 5 años, y no es cierto, va a tener en los próximos 20. Pero, ¿ustedes se imaginan que uno tenga que ir a un congreso a decirles a los diputados, miren, hagan esto, pero va a tener efecto dentro de 20 años? Entonces, cualquier político va a decir, ¿sabe qué? Yo tengo 4 años de diputado, venir dentro de 16 años a ver si alguien... Bueno, entonces, las políticas públicas tienen todas estas cosas que no son falsas, pero tampoco son totalmente ciertas. Bueno, en estos juegos, y como estábamos trabajando contra la tradición, se acentuó la imagen del juez del juicio. Que si ustedes me dicen, el juez del juicio es un juez más pasivo, sí, esto puede ser, pero en realidad en el proceso penal, en los nuevos procesos penales, hay 3 modelos de jueces totalmente diferenciados. Uno es el juez de garantías, que tiene un modelo de juez. El otro es el juez de juicio y el otro es el juez de revisión, juez de segunda instancia, por ponerle un nombre. Todos estos jueces, ¿qué tienen en común o qué deben tener en común? La defensa del litigio. No es que hay un juez que otra vez cree que la decisión es una decisión de... No. Todos tienen que defender el litigio. El juez de garantías es un juez con mayores facultades de case management. Esto es la traducción española, aunque a mí no me gusta esa traducción, de dirección del proceso, pero no es tan así. La dirección del proceso en materia civil lo han hecho para creer que el juez puede meterse en la solución del caso, cuando la idea de case management es la idea de un juez activo en la preservación del litigio. Son dos concepciones distintas. ¿Es el juez activo en la preservación del litigio? Por supuesto. No es que el juez puede decir que las partes litiguen de cualquier manera. No, soy activo en eso, soy activo en los tiempos, soy activo en el control de garantías, por ejemplo, algo que se manifiesta muy claramente en los jueces de garantías, o función de garantías, que es el control de oficio de la violación de garantías constitucionales. Siempre me dicen, bueno, pero eso le abre la puerta a un juez más activo. Sí, ¿cuál es el problema? El punto está que lo que hace el juez, nosotros tenemos muchos problemas porque los litigantes a veces no han advertido nunca ninguna nulidad, digamos, absoluta o una nulidad vinculada a garantías constitucionales, y luego después un juez de segunda instancia dice, advierte una nulidad y toma una decisión totalmente distinta. Ahí hay una mala comprensión del juez custodiando el litigio. El juez que controla garantías y advierte, digamos, nulidades, lo que hace es advertir a las partes. Miren, me parece que acá esta prueba no es lícita. Discutan. Yo voy a tomar la decisión. Nunca está en duda que el juez va a decir. El control de oficio, como también existía en los casos de calificaciones sorpresivas, no recuerdo si ustedes lo tienen o no,
siempre advierte a las partes que puede existir. Ese es el control del juicio, no le da muchísimas, digamos, posibilidades al juez. El juez de garantías es un poder. Al final los separaron a los jueces. Ustedes hasta el último momento, parecía una serie de Netflix, hasta el último momento, digamos, no se sabía cómo terminaba, digamos, cuál era el último giro, digamos, bueno, todo no se puede, digamos. Pero el juez de garantía es un juez que tiene mucho, es muy importante su papel para normalizar el litigio, y sobre todo en una primera parte, porque también lo que hemos descubierto en América Latina es que el abogado latinoamericano, y este es un problema que va a llevar tiempo, no sabe litigar. No sabe litigar. Entonces, la tentación del juez de decirle, voy a tomar yo la decisión, y yo le digo, miren, es preferible que abusen de llamarlos al estrado. Y lo cuento, lo llaman y le retan a los abogados. La próxima decisión estoy un cachetazo. Pónganse y vuelvan ahí. Es preferible tener esta actitud, ¿no?, proactiva, pero obligando a litigar. Porque si no, es un camino realmente malo, que después cuesta retroceder cuando los jueces empiezan a absorber los defectos de las partes empiezan a acomodarse y a recostarse en esto. Entonces el fiscal ya sabe que el juez le va a perdonar, el defensor no defiende porque el juez lo va... No. Y ahí volvemos a derivar el sistema hacia... Preocúpense por normalizar. Y en esto la función del juez de garantía es clara. No estamos poniendo un nivel de garantías que los litigantes actuales no puedan satisfacer con un poco de entrenamiento. Van a tener que entrenarse. La tentación que le van a hacer a los jueces, venir a lloricar y decir, no, bájeme la vara, por favor, bájeme la vara que no llego. No, pero hay que ayudar al litigante a litigar. Ustedes me dirán, esto no es propio de los jueces. Bueno, dentro de 10 años, no. Pero ahora sí hay que ayudar a los litigantes a litigar sin arrogarse la función de ellos, porque ahí sí destruimos el sistema. ¿El juez de juicio es un juez más pasivo? Sí, porque el juez de juicio está mirando al acusador. No se olviden que el juicio es el momento en el que el acusador tiene que probar todo. Entonces siempre digo, en realidad, ojalá que las sentencias penales las hiciéramos como las sentencias civiles, porque una sentencia penal es siempre hago lugar a la acusación y por lo tanto condeno. Vieron que no usamos esa fórmula, no sé si acá la usan, pero en general no se usa en materia penal esa fórmula que es tan usual en civil. Pero es lo mismo. Después no, obviamente yo puedo hacer lugar totalmente o parcialmente a la acusación y hasta no hacer lugar a la acusación, no, pero el juez siempre está haciendo lugar a la acusación. Y aquí en el juicio también, es decir, uno de los problemas que estamos teniendo ahora es que los jueces de garantías, que son los que tienen la audiencia preliminar, el discernimiento de prueba, no se toman en serio ese trabajo y le tiran todo al juez. Los jueces se encuentran con juicios donde las partes no han hecho convenciones probatorias, que esté o no en el código se puede hacer igualmente jurisprudencialmente, ustedes van a ir ajustando después el código, se dejan pasar testigos más allá de los necesarios, bueno, y a los jueces de juicio que le estamos pidiendo, bueno, sea más pasivo, controle que la acusación cumpla efectivamente y cuide que este juicio se haga concentradamente. Después vamos a hablar de muchos, si a ustedes les interesa, algunos de los vicios que tiene, que se están desarrollando los juicios. Y el juez de segunda instancia también es distinto, porque el juez de segunda instancia es otra vez un juez activo. Es un juez que interroga a las partes. Y eso está muy bien, porque tenemos que revertir una tendencia en la cual los recursos son kilométricos y empiezan siempre con una oda al Pacto de San José de Costa Rica, soneto a la Constitución, luego no sé qué de los artículos, y todo escribe, está bien que los abogados tienen que cobrar, pero que aprendan a cobrar por 4 páginas, por 5 páginas, y todos sabemos que hay un agravio principal, otro y después mucho chantilly, digamos, por tocar ahí. Y los jueces todos lo saben, pero todos hacemos como si. Entonces, el juez de segunda instancia, que es un juez muy difícil,
digamos, y que cuando funciona bien aterroriza un poco a los litigantes, fuerza a discutir el agravio, fuerza a discutir sobre la jurisprudencia, fuerza a discutir sobre esto y le puede hacer preguntas. Eso son jueces otra vez activos. Estos jueces que dicen, bueno, nuestra Corte Suprema lo está haciendo también en los debates, vienen con 20 preguntas a los litigantes. Dígame, ¿por qué se aplica, o cómo cree usted que su caso tiene que ver con el precedente tal? Los litigantes, a prepararse. No hay que, y vos lo ves, que algunos balbucean, pero bueno, lentamente se va convirtiendo en un litigio de alta calidad, cuando la gente sabe, no con mala voluntad, no para hacerlo tropezar, sino como discutir en serio de qué se trata. Es un litigio de precisión, así el sistema adquiere realidad. Bueno, estas son, aquí termino en lo que es la presentación general. Ven ustedes que yo creo que el juez es un actor importante en la implementación. La jurisprudencia en el futuro es la sintonía fina, al principio es buena parte de la sintonía gruesa. Los códigos son siempre productos imperfectos. Estos códigos, si uno tiene claro lo que está buscando en términos, no tanto de modelos procesales, sino de funciones sociales. A mí me interesa que tengamos claro las funciones sociales, los vamos a ir llevando al lugar que hoy día la sociedad necesita en términos de gestión de conflictos, de cultura cívica, de observar a la justicia, de entender la imparcialidad, de comprender el litigio. Bueno, esto tiene que ver con esta compleja tarea que aparece para hoy día los jueces. Todos los jueces que conozco me dicen, además de todo esto, los sistemas acusatorios son mucho más divertidos. Bueno, muchas gracias. Ahora estoy a disposición de ustedes para resolver preguntas. Y si tienen, sí. Si no, les hago preguntas yo a ellos. ¿Alguna duda? Sí. La pregunta es, en esa dinámica de que estamos nosotros formando nuestro, ¿se escucha? Sí. Nuestro acusatorio. Yo soy jueza de una ciudad del interior, de jueza penal, junto con otro compañero en este proceso, Carmelo, Colonia. Y, por ejemplo, nos toca hacer un poco inquisitivos con cierta parte de proyectos en esta transición, ¿no? Seguimos siendo inquisitivos con algo que nos queda. Nos toca hacer juez de garantía a uno o a otro, y también nos toca hacer juez de juicio a uno o a otro, depende de qué intervino. ¿Usted cree que esta es una forma correcta de diseño, o quizá quien sea el juez de garantía deba ser pues siempre de garantía, o porque desconozco yo cómo es, desconozco todo, pero desconozco cómo se ha diseñado, si bien han venido de CEPA y si bien hemos tenido cursos con todo, ¿no es mejor que uno no sé si se especialice, pero se foguee, digamos, en determinado rol, por ejemplo, juez de garantía o juez de juicio? Esa es la pregunta. A ver, separemos la transición, que es un hecho, digamos, ineludible, y traten de acelerar y terminar cuanto antes. Eso es una imposición de la realidad. Así que dejemos los casos viejos, que hay que sacarlos antes. Yo siempre, hay muchos planes para tratar de cortar el sistema, ustedes hicieron también, así que no le deben quedar muchos. Bueno, si quedaron, busquen una gran guillotina, digamos, y sáquenlo. Ahora, en cuanto al otro, no. En general hay una tendencia a propiciar que los jueces de juicio y los jueces de garantía estén juntos. Es decir, cumpliendo distintos tipos de integraciones. ¿Por qué? Porque en realidad todo el sistema se entiende desde el juicio, y los jueces de garantía, que son también jueces de juicio, son los que entienden claramente el control que hay que hacer en la audiencia preliminar. Así que yo diría que no. Depende, estos son todos trajes a medida, depende, hay que ver qué es lo que se puede, cómo se puede, pero no, al contrario. Los colegios de jueces, hoy día, acá todavía no establecieron los colegios de jueces. Hoy día el modelo
que se está trabajando más y que es el que es más productivo y ojalá vayan pronto hacia ello, es que los jueces dejan de tener juzgados. Ya no tienen más juzgados. Lo que hay es un grupo de jueces, supongamos, tampoco tiene que ser muy grande. Costa Rica ha cometido el error de hacerlo muy grande y crear problemas. Supongamos 10 jueces forman un tribunal, un colegio de jueces, no. Esos 10 jueces tienen una estructura administrativa común, estructura administrativa y de auxilio judicial común a cargo de una persona importante que es el administrador, el jefe de esa oficina judicial, oficina de gestión de audiencia, que resuelve todo. De tal manera que los jueces, ¿qué es lo que hacen? Están en su despacho, no tienen empleados porque no los necesitan, pueden recurrir a todo y van a la sala de audiencia. El 80% del trabajo de los jueces es en sala de audiencia. Y esto a muchos jueces los hace felices. No tienen más. Hoy día nosotros estamos en un tironeo todavía. Ya tenemos en Argentina, tenemos como 50, en América Latina hay muchos, este modelito. Tiene problemas, hay jueces que todavía dicen, no, yo quiero tener un empleado, por favor, tengo que tomar mate para pensar, dime uno que me esté cebando. Bueno, se vaya resolviendo y si quieren uno, toma uno. Digamos. Pero si no, los jueces, si quieren café, piden café, si quieren mate, yo ya necesito vienen relatores, si necesito un relator para un caso complejo, la oficina judicial le manda, todas las necesidades del juez están satisfechas y los jueces tienen control sobre esta oficina, pero no tienen más empleados, y estos colegios de jueces hemos tenido, pero no solo por una razón sindical, por los distintos tipos de sueldos, los jueces de garantía a veces no se quieren mezclar con los jueces de juicio, que son los jueces de cámara, pero tenían mayor sueldo, problemas sindical, nada más. Pero desde el punto de vista funcional sí hay otros casos donde hacen juicios, a veces hacen juicios de A1, hacen juicios de A3, se puede hacer juicios de 5, se puede hacer juicios con jurados, son de garantías, entonces unos días hace una cosa, otros días hacen otra. Lo bueno es que los jueces llegan a la mañana y entran a la sala de audiencia. En la sala de audiencia tiene un papel acá que le dice los casos que va a tener. Hay una persona ahí que ya no es un secretario jurídico, porque ¿para qué necesito un secretario jurídico? Lo que quiero es alguien que me maneje la tecnología de la sala de audiencia. Y los jueces escuchan y fallan, y escuchan y fallan, escuchan y fallan. Si es un caso un poquito más difícil, dicen, bueno, paramos 10 minutos, cuarto intermedio, bueno, toma media hora, vuelven ve que vuelven con un papelito y fallan. Si el caso necesita ser por escrito, lo hacen por escrito, no hay una regla. Las sentencias obviamente son por escrito, pero hay mucha decisión oral. Que al principio les costó a los jueces hacer decisiones orales. Hoy están haciendo algunas fundamentaciones y son bárbaras. Al principio les costaba. Esos son los nuevos modelos de jueces a los que están tendiendo, porque el sistema toma mucha velocidad. Los fiscales entran, los defensores van, salen, entra uno, pide, pero se resuelve todo eso de esa manera. Así que, no, aproveche la experiencia que le va a dar ser juez de uno, juez de otro. Y cuando diga por qué el juez de garantía dejó pasar esta prueba, lo va a tener ahí a su compañero para decir, la próxima, no necesito 10 testigos para esto. Sí, bueno, quisiera agradecer al señor magistrado porque vemos algunos abogados, no todos somos que estamos acá, la oportunidad de seguir compartiendo una instancia que varios años que hemos coincidido en distintos lugares, ¿no? Y con el tema de la reforma particularmente es muy importante que estés acá, ¿no? Hay dos cosas muy concretas que creo que puede ser una preocupación de todos, en relación a algunas situaciones que se han dado en estos días de implementación. Son muy pocos, pero algunas cosas han pasado. En el caso de los acuerdos, la pregunta va en este sentido. Hubo varias situaciones que se publicitaron de acuerdos en 48 horas que a mí me recordaron, es una interpretación errónea que hice de las situaciones, pero me recordaron más bien a la lógica de un proyecto anterior que hubo, que fue el proyecto PERI, donde se podía pasar a un proceso extraordinario y dictar la sentencia en 48 horas con la prueba que se juntaba en esa primera investigación policial. O sea, no me sonaron realmente a que hubiera habido la posibilidad de un acuerdo lleva un cierto tiempo. Y, de alguna manera, la pregunta iba dirigida a
que si esto, digamos, de los acuerdos tan rápidos, ¿no? Con defensores que tampoco están acostumbrados a esto y con fiscales que de repente pueden ejercer también una presión importante con el anuncio de penas elevadas, digamos, ¿cómo ves esa posibilidad? Digamos? Yo creo que el acuerdo no es llegar a una sentencia en 48 horas, poner los caballos a correr y llegar todo rapidísimo a una sentencia que además, por lo que he visto, está en parámetros bastante parecidos a lo que hubiera sido la sentencia en el sistema anterior. O sea que tampoco veo cuál es el beneficio de eso. Y por otro lado, el gran tema, a modo de ver, que es la prisión preventiva. También han habido algunos casos donde se aplicó prisión preventiva basada en la gravedad del delito, sumado a que nuestro código tiene un encono, como casi toda la legislación nuestra, muy particular con el reiterante o el reincidente, que prácticamente lo deja sin la posibilidad de una alternativa como sea la cárcel durante el juicio. Entonces, quisiera alguna reflexión sobre ese tema de los acuerdos y prisión preventiva. Sí, son dos temas muy sensibles porque son puntos débiles de nuestra actual política criminal. El sistema acusatorio no resuelve todos los problemas y no resuelve problemas de ciertas prácticas de política criminal que tenemos. El primero tiene que ver con la flagrancia y con las luces y sombras de la flagrancia. Es decir, es muy difícil tomar, esto hay que seguirlo, está muy bien lo que vos planteás, hay que seguirlo muy de cerca. Algunos te van a decir la flagrancia lo que hace es darle una velocidad a la vieja maquinaria de pibes chorros, digamos, que acentúa esa dinámica del sistema, y tienen razón. Otros te van a decir la flagrancia también abre las posibilidades de soluciones en el corto plazo, de salidas no punitivas, y también tienen razón. No hemos estabilizado este problema. Yo no conozco ningún país que no tenga este debate así. Aún los que lo han organizado más, como Costa Rica, van a tener asistido a jornadas solo sobre este tema, donde no terminan de hacer, y los defensores no terminan de tener posiciones claras. Son legislaciones sensibles y peligrosas. Sensibles y peligrosas. Hay que confrontarlas con las prácticas anteriores del sistema y ver, porque a veces el problema que tiene la flagrancia es que te cambia el título. Cambiarte el título, porque muchas veces antes estaba en prisión preventiva, no es que te aumenta necesariamente la prisionización que iba a tener. Para cambiarte el título te entran a jugar normas de reincidencia que entran rápidamente. Ahí tenemos, no te puedo dar una respuesta porque no lo hemos logrado resolver. Pónganse a hacer un equipo que le dé seguimiento a esto, y hay que pedirle a los jueces que lo vean con cuidado. Y que le pregunten al defensor. El otro día estábamos hablando con un defensor súper garantista, es más, dedicado a la criminología crítica, y me decía, no, yo no estoy de acuerdo con estas cosas, porque yo en los acuerdos discuto una cantidad de cosas que si no las podría discutir. Porque puedo sentarme con el fiscal y decirle, pero tiene chiquito, cosas que en el litigio formal no lo discutiría. Los defensores no están claros también en hacer esto. En realidad, todo lo que son acuerdos históricamente comenzó en la reforma. Yo me acuerdo cuando Mayer metió esto, que todos aprendimos de ahí, para tratar la criminalidad de bajo nivel. Pero se filtró después una tendencia a escaparse a la escritura, a la oralidad, y los fiscales lo utilizan para escaparse a la oralidad. Ahí me gusta bastante más ahora, por ejemplo, Bolivia, que estamos como reescribiendo el mismo código acusatorio, porque habían tenido muchos problemas, tomaron una decisión que no deja de ser interesante. En todo lo que es crímenes, delitos graves, no hay acuerdo posible, se va siempre a juicio oral. Siempre a juicio oral. Es decir, uno define 10, 15 delitos graves y a juicio oral, y el mandato del fiscal es a juicio oral. No me vengan con esta. En el juicio oral se verá si tiene prueba, lo condeno. No sé si no es bastante correcta esa decisión. Hay que estudiar, vamos a ver qué sale después en la liberación. Hay que tratar de empujar la flagrancia para delitos muy menores, de hacer un esfuerzo grande de poner penas muy bajas. Eso, ahí funciona bien el sistema, porque es el viejo consejo de becaría.
Si en 48 horas yo di respuesta, pone una baja, pero la víctima ve que yo respondí, me lo dieron, le devolvieron las cosas, cumplo el efecto político-criminal mucho más interesante que después de un año y le doy palo por todos los que no agarré. Entonces, hay que diseñar una política criminal de flagrancia más claramente y para eso hay que salirse de la lógica policial de flagrancia. Así que a estudiar este tema. En el tema de la prisión preventiva, que es la institución maldita del derecho procesal penal, no creas que tampoco la hemos logrado dominar mucho, estamos siempre estudiando agendas distintas. La doctrina constitucional de la prisión preventiva está súper clara. Ya la Corte Interamericana, como se llama el caso de ustedes, bueno, está claro, digamos. No hay duda de lo que es la doctrina constitucional de la Corte Interamericana. Pero es muy difícil salirse de las fundamentaciones implícitas. Porque hoy día todos los jueces de toda América Latina saben redactar exactamente una decisión de prisión preventiva que responde a los parámetros de la Corte Interamericana. Pero vos decís, no tomaste en cuenta, me estás haciendo trampita, digamos, porque pensaste en otras cosas. Bien, entonces, hoy día estamos viendo cómo construimos. Y hay 2 o 3 medidas, hay 2 medidas que están dando resultados jurisprudenciales, que inclusive se establecieron primero jurisprudencialmente. La primera es la fuerte oralización de la prisión preventiva y el control de la audiencia oral de prisión preventiva. Y acá los jueces otra vez tienen que ver. Lo que discutían la otra vez, ¿es necesario hacer un trámite en el cual siempre y en todos los casos tienen que venir las víctimas? Eso hay que ir viéndolo caso por caso, pero tampoco esto significa que los jueces no controlan. La prisión preventiva tiene después de la pena, la decisión más importante que hay. No es que el juez se deja convencer porque el fiscal hizo un relato bien hecho de que necesitan este preso. La Constitución pone bases objetivas, bueno, por eso se ve caso a caso. Lo que posiblemente ustedes hayan escuchado en el término de es que no lo convirtamos en una rutina que después se vuelve tan pesada y termina cargando a la víctima, viniendo varias veces, la policía, bueno, eso no. Pero los jueces tienen que controlar en serio la prisión preventiva. Y lo que está dando muchos resultados, es decir, la oralización da resultados, y lo que está dando resultados es la fijación temporal de la prisión preventiva. Eso es lo que más está dando resultados. Es decir, porque la prisión preventiva en la visión tradicional era una especie de estado. Estabas en prisión preventiva. Ahora los jueces claramente están... Y bueno, si te ponen una prisión preventiva de 5 días, 10 días, cambia la discusión. Esto es la mayor herramienta que hoy tienen los jueces, vinculándolo al fiscal, diciéndole, bueno, pero usted necesita 2 meses, acuse, me lo está pidiendo un mes de prisión preventiva, acuse, es por la producción de una determinada prueba, le doy 10 días, venga 10 días y muéstrame de nuevo. Los jueces están, y ahí te das cuenta como el juez de garantía tiene mucho manejo. Eso es lo que está dando resultado en la prisión preventiva, dentro de algo que no terminamos nunca de dominar. Así que esa es la respuesta que te puedo dar. Son las 2 cosas son súper problemáticas. Y estén estudiándolos. Sí. En los casos que se han visto ahora de estos días de abreviado y sentencias de condena express, digamos, en realidad fueron todos delitos menores. Penas poco altas. Sí, bueno, pero digo, ha pasado eso, a mí me consta, de la negociación. En el sentido de que la defensa ha incidido, o tratado de incidir en los fiscales. Es decir, creo que se está empezando, es algo muy reciente como para ser escéptico o muy crítico con eso. Me parece Sí, recién empieza. Exacto. Y creo que la respuesta inmediata es una cosa muy, muy positiva, la respuesta inmediata en términos para la sociedad. Y lo vinculo con lo que quería preguntar respecto de, supongo que en todas las experiencias de reforma debe haber sucedido, pero al principio la gente no entiende nada. Y en nuestro país ha habido muy poca discusión institucional por los movimientos, supongo, del último momento. Entonces, hay que salir a explicarla y venderla, digo, a decir, es mejor que el otro por esto y por esto. Y hay cosas que al ciudadano común no le llama demasiado, no está, digamos, familiarizado con el anterior, tampoco lo visualiza muy bien. Entonces, la pregunta es,
cómo es que ha sucedido en nuestros países, si eso ha producido algún problema, el tema de la aceptación ciudadana o de la sociedad de la reforma, el involucramiento o no de la gente, y vinculado con esto, capaz que no, pero hemos tenido algunas dudas interpretativas en cuanto a la publicidad de las audiencias, si todas ellas debieran ser públicas o algunas no, por alguna razón X. Es decir, más allá naturalmente de las excepciones que cada caso puede disponer, ¿no? Me refiero por etapas procesales, y porque está en la audiencia de formalización no, porque está en la de juicio sí, ese tipo de cosas. O sea que, vinculado con lo que se pregona que el nuevo sistema penal es transparente, público, etcétera, como algo que a la gente le puede, digamos, llenar el ojo, por decirlo de alguna manera. Son varias preguntas. Vamos con la primera sobre la publicidad de todas las audiencias. En los inicios de la reforma, sobre todo por influencia del Código Modelo, pero yo diría que tenía que ver con el estado de la discusión también de la academia y todo eso, se entendía que la publicidad de todos los actos preparatorios, las audiencias preparatorias, afectaba al principio de inocencia. Cosa que es un poco incoherente, pues entonces la prisión preventiva frente al principio de inocencia. Pero esa era la idea que había, porque era otra vez, era un poco la doctrina del sistema mixto, una instrucción secreta y todo lo que la publicidad venía después. Esto fue cambiando y en general se vio que la publicidad de todas las decisiones cumplió una función de condición de legitimidad que en última instancia iba más allá del principio de inocencia, porque no todos los principios son absolutos. La publicidad del juicio sigue existiendo el principio de inocencia, pero creemos que hay una condición de legitimidad que se impone sobre el riesgo, sobre el costo que tiene para el imputado que lo veamos cuando todavía es acusado. Esto se extendió hacia todas las etapas, hoy en general no se discute esta publicidad. No quiere decir que no haya casos particulares que los jueces pueden decir, que se demuestre esto, que aquello, pero bueno, ustedes ven en la Argentina como se está haciendo de todo un show mediático, que ya los mismos periodistas están diciendo, uy, me parece que nos fuimos de mambo. Pero entonces los jueces tienen control. Van viendo ustedes como el juez de garantía, sobre todo, es un juez con mucho control del sistema, digamos. Entonces ahí habría que poner ese tipo de cosas. ¿Cambia esto la percepción de la ciudadanía en el corto plazo? No mucho. Por dos razones. Por dos razones. Por dos razones. En primer lugar, tenemos que remontar una digamos, desconfianza genérica que cambia según los países muy fuerte. La ciudadanía cree que esto que estamos haciendo ahora se venía haciendo hace mucho tiempo. En realidad competimos con la televisión. No que conocía el sistema. Pero la gente viene y dice, los jurados, digamos, y la prueba de CSI, digamos, ¿dónde está? Bueno, entonces y son muy pocos los poderes judiciales que han tenido una activa participación de publicidad de esto. Antes, en mi país existía la práctica de llevar a los colegios, a las audiencias, había como una política de comunicación más amplia. Hoy día, yo creo que el Poder Judicial se fue cada vez encerrando sobre sí mismo más claramente, de un modo que hay que revertirlo. Y eso no sale. En segundo lugar, tenemos un fuerte problema con la política criminal y con la política de persecución penal. Que acá los jueces tienen poco que hacer, pero si seguimos haciendo política de persecución penal tonta, te desgastás en cosas que no tienen ningún efecto. Ese es el problema de la flagrancia. Hoy el cambio que estamos haciendo de el pick-up permanente de chicos en el espacio público por la persecución penal de mercados delictivos busca cambiar esto. Chicos que roban celulares o carteras en el espacio público, ¿cuántos tenés? Para hacer dulce de leche, marmelada, es decir, todos los días. Pero esto se vuelve inagotable, y soltar uno, vienen tres, los jueces cada tanto tienen que soltar uno, se van a escapar. Entonces hay una política criminal poco inteligente. Eso lo hemos hablado mucho con los fiscales de acá, con el fiscal general, y bueno, hoy es el mayor esfuerzo que se está haciendo en los ministerios públicos de toda América Latina, es para que la sociedad vea que los grandes fenómenos que afectan a la criminalidad y la inseguridad están teniendo una respuesta inteligente del Estado.
no de que se ha naturalizado y que esto siempre va a ser así. Pero esto recién estamos en proceso. Yo creo que la publicidad ayuda mucho a los jueces, y que se vean las decisiones, y que se entienda el rol del fiscal. Lo que está costando mucho es que se entienda el rol del fiscal, porque si no le terminan echando a los jueces por cosas. Yo hemos tenido casos tremendos donde se hacen injuria a jueces que han soltado a una persona, estos que desgraciadamente, pero lo han soltado legalmente, y uno tiene la mala suerte de que mata a alguien, digamos, hacer una cosa así. Pero uno después, el fiscal había pedido la libertad y la liga del juez. En este sentido hay que ser muchísimo más claro en mostrar, hacerlo público y que quede claro el juego de cada uno. Porque también comienza un juego de escondidas, ¿no? Así que no te diría que hay respuestas en el corto plazo. Pero sí hay que encontrar cómo producir mejores diálogos con la sociedad. La gran pregunta es eso: ¿cómo dialogo con la sociedad? Esto era algo, el otro día lo hablamos con esta reunión de asociación de jueces. Esta es una pregunta que históricamente para un juez no tenía mucho sentido. ¿Cómo dialogo con la sociedad? Yo aplico la ley. No es así, hoy hay que dialogar con la sociedad. Ahora, ¿dialogar con la sociedad es hacer demagogia? No. ¿Dialogar con la sociedad es ir a todos los medios de comunicación? No. Pero la pregunta que no es fácil de responder es: ¿cómo dialoga hoy día el Poder Judicial con la sociedad? Porque si vos no dialogás a la sociedad, no construís legitimidad, y la legitimidad es confianza y autoridad. Pero confianza y autoridad no se dan por fuera de un circuito de comunicación. Entonces, ahí es donde esto hay que sentarse a inventar cosas nuevas. ¿Mm? Sí. Yo quería consultarlo sobre su experiencia comparada en este problema. El trasiego de poder que existe en alguna medida, una medida importante, del juez inquisitivo al fiscal, tiene como correlato un cierto desempoderamiento de la policía, del Ministerio Interior. De la policía. Y del Ministerio Interior. Sí. ¿Cuál es la experiencia en América Latina en el modo transición o ya en etapas de consolidación acerca de la reacción del Ministerio del Interior o de las policías? Porque vamos a hablar de policías, como cuerpos severamente corporizados, frente a este cierto desempoderamiento al cual se ven sujetos con el Interior actual. Mala. ¿Por qué? Ese es el gran tema que no hemos resuelto todavía. Es la segunda parte de todo este gran movimiento de reforma. Los sistemas acusatorios y el Ministerio Público necesitan trabajar fuertemente con la policía. De hecho, si uno ve cómo funcionan los países desarrollados, Canadá, Estados Unidos y los europeos que tienen sistema acusatorio, que son muchos ya, ellos vuelcan mucho sobre el trabajo de la policía. El punto está, y esto se discutió mucho, esto es una decisión muy consciente y un costo que estamos pagando que es muy consciente y no lo vamos a andar rengos por un buen tiempo, y es que en la mayoría de los países no se puede confiar en la policía. Por ejemplo, yo siempre cuento, cuando iniciábamos el trabajo de esto, que trabajábamos con muchos fiscales norteamericanos y profesores que venían de otras cosas, decían: esta decisión que están tomando ustedes de no permitir que la policía interrogue, a nosotros no lo entendemos. Es decir, nuestro sistema funciona con el interrogatorio policial, digamos, y el fiscal tiene muchas menos estructuras que los nuestros, porque en realidad él trabaja con la policía. Ahora, esos mismos fiscales vos los llevás a dar una vuelta por nuestras comisarías, decimos, déjenlo para dentro de 15 años, 20 años y hablamos de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que pelear contra la historia de la tortura, que desapareció del modo como se hacía antes, pero queda en la forma soft, dando vueltas por ahí de violencia policial, y contra el hecho de que la confesión dada en policía luego se usaba para condenarte. Entonces,
hubo que tomar decisiones muy extremas en cuanto a eso, que nos van a hacer funcionar mal. Esto que, es decir, en gran medida, muchos decían, no, primero reformemos la policía y después vayámonos al sistema. Y todo el mundo dijo, ¿y cómo reformamos la policía? No hay, ese es el gran tema tendiente en toda América Latina. De hecho, la estrategia fue distinta, digamos, fortalezcamos al Ministerio Público, cuando el Ministerio Público esté fortalecido, empecemos a sentarnos a tener nuevos actores para discutir sobre la policía. Y esto todavía, ese tiempo de maduración del Ministerio Público recién está empezando a ocurrir. Acá hay que ponerle, hoy ya tenemos algunas cosas más claras, hay que trabajar intensamente con la Policía de Investigaciones, con el sector de investigaciones. Ustedes no tienen policía separada, ¿no? Es una sola policía. El problema que tenemos con la única policía es que, y esto es una pelea enorme, es que tienen, insisto, no sé cómo lo tendrán acá, pero tienen sistemas de rotación. Acá hicieron algún tipo de reforma policial, aunque no muy intensa. En la época de Faropa, sí. La época de Faropa, y no me acuerdo que era el ministro. ¿Él era ministro o...? Bueno, Díaz, subsecretario. Era subsecretario. Díaz. Bueno, hicieron algún tipo de reforma, pero todavía la circulación de la gente de investigaciones y seguridad es muy grande, y eso sigue siendo así, circulan. Con lo cual no se puede estabilizar un grupo de investigadores, después vos lo llamás a juicio porque tienen que declarar y resulta que ahora están en Salto, están allá, que fueron para esto, genera muchos problemas. Entonces, yo le diría que hay que empezar a generar las condiciones para que esto, para entrar en una tecnificación muy fuerte de la policía. En mi país la policía tiene una crisis de profesionalismo tremendo, y en general en América Latina es así. Después corrupción avanzan más o avanzan menos, pero todos están teniendo problemas porque la policía de seguridad es compleja, la policía de investigación es compleja. El Ministerio Público tiene que tener áreas de policía, pero no de detectives, pero no puede asumir toda la policía de investigaciones, algunos los tienen, ¿no? Es un campo muy complejo, sería para hablar muy largo, pero yo lo que diría es que va a generar unas disfunciones en esto que se van saldando en la medida que hay buena relación entre el Ministerio Público, van saldando, van haciendo protocolos, se puede establecer, va a haber que hacer algunas concesiones, pero es un tema pendiente. Que yo conozca, nadie lo ha resuelto de un modo claro. Ni siquiera Chile, que tiene las policías mejor organizadas, ellos tienen una policía de investigaciones y carabineros con prestigio social, la policía de investigaciones especializada, pero también están ahí. Son los que tienen más resuelto el tema. Hay que prestarle atención ya, el día 3 de noviembre, después de descansar el 2, digamos, hay que empezar ya a trabajar sobre esto. Forma parte de la implementación, y sobre todo, si no se puede hacer una reforma completa de la policía, mirar el área de investigación. Porque hay problemas en sus laboratorios, hay problemas en sus prácticas de trabajo. He trabajado bastante en policías y tienen problemas con los protocolos. La relación antigua que tenían era una relación muy formalizada, y cuesta mucho que la policía se comprometa. Nosotros tenemos una pelea tremenda contra lo que llamamos el cierre y el EVE. No sé cómo lo llaman acá. Que la policía hace sus pequeñas actuaciones y está preocupada por cerrarlo rápidamente y mandarlo. Pero vos después haces eso, que la policía se llama cierre y EVE. ¿No? Porque cuando llaman en la consulta al secretario le dicen cierre y el EVE y no rompa más. Y se lo mandan. Pero esto genera unas disfunciones. Por ejemplo, la policía rara vez se entera del resultado final de su trabajo. Pero hablas con los policías y decís, ¿y los 10 homicidios que investigaron? Si lo condenaron, no lo condenaron. Y ha generado una especie de desinterés. Eso ustedes que recién empiezan, yo les diría que uno de los efectos negativos del traspaso al Ministerio Público, que ustedes llaman que la policía se siente desapoderada, que es cierto, porque los modelos de buena instrucción son modelos de mayor centralidad policial, provoca, y esto es muy negativo y hay que evitar la entrada, una cierta desinterés de la policía. Y si la policía pone desinterés, te complica la vida. Así que no puedo darles buenas noticias, además no tengo ninguna, no vengo a contarles espejitos de colores, sino a contar las cosas que son problemáticas. Sí. La dimensión, sí. Problemazo, y además, político criminalmente en nuestro país,
la página de la información que la compró la policía. No sale del Poder Judicial, no sale. No, por eso se está tratando tan. Y entonces es como que si hay una reacción también va a tener un peso mediático. Pero por supuesto, por eso estamos tratando de que los ministerios públicos tengan todos sus centros de análisis criminal, se está trabajando en esto. Es un problemón, pero es un problemón que no lo provoca el cambio de sistema, sino que lo pone en evidencia, digamos. Lo pone en evidencia y no, yo en los últimos 20 años he estado en intervenciones policiales, he trabajado con todos los protocolos policiales, no lo logramos resolver. Y encima en la Argentina tenemos un problema de corrupción policial tremendo. Entonces, pero no conozco en América Latina un lugar que no diga, vamos ahí. La única policía que tiene, digamos, así, más prestigio de las cosas es la nicaragüense. Una cosa rara de las instituciones nicaragüenses. Que vos dirías, no. De otra cosa porque la armaron los cubanos. Los cubanos saben armar policías. Ya vi un juicio en Cuba y metía miedo el juicio, pero la policía la saben armar. No, tienen. La policía nicaragüense es una policía que ya el sistema cambió, no tiene nada, no es la policía del Frente Sandinista, ya eso ha cambiado mucho, pero es una policía que es una de las pocas en América Latina se estudia que mantiene un altísimo prestigio social. Y no, Carabineros y la nicaragüense son las dos policías. Acá no sé cómo está la policía en términos de prestigio social. ¿Aló? La última encuesta le dio mejor mirada por la policía. Pero no es tan malo en relación a América Latina. Bueno, hay que trabajar sobre todo en técnica, no es un problema ideológico, cosas, sino que tienen malas técnicas. Eso que decía el monopolio de la información, ahora va a cambiar, va a haber un efecto inmediato con el CIPAU, este sistema de comunicación policía-fiscalía, con la misma denuncia que ve el Ministerio, claro, la ve automáticamente Fiscalía, entonces va a haber dos fuentes de información inmediata. O sea, la estadística no va a ser solo el Ministerio, claro, eso va a tener un efecto. Va a ser clave que el Ministerio Público sepa construir sus hits, porque también hay un problema de mala comunicación. Cuando tiene una buena solución el Ministerio Público no las comunican bien. Va a ser clave la política de diversificación, las salidas alternativas, lo que haga eso. Ahí también tenemos un grave problema, porque estamos construyendo salidas, y a veces muy buenas salidas de calidad, pero no tienen un buen sistema de supervisión y no les estamos dando la adecuada formalidad, y la sociedad las vive como impunidad. Y ahí es donde nosotros estamos diciendo, ojo, a veces se hacen acuerdos con las víctimas que son muy buenos acuerdos, y en vez de hacerlo en una sala de audiencia, bien, que la sociedad vea que la víctima quedó satisfecha, se hacen en una oficinita firmando en los costados. Eso es falta de entender que hay que hacer diálogo con la sociedad. Bueno, sí. Buenos días. Una consulta. En una audiencia, una cuestión práctica. Sí, vamos. En una audiencia de formalización, ¿verdad? En un sistema acusatorio, y realmente acudiendo a su experiencia, ¿cuál es el estándar probatorio que debe exigir o puede exigir un juez para resolver un pedido de prisión preventiva? Bueno, ustedes usan la fórmula más antigua de semiplena prueba. Y esa semiplena prueba, que es un lenguaje que ya no se utiliza, pero significa que no algo, primero, sabemos claro que es más que una mera denuncia, ¿cierto? Los lenguajes que se utilizan hoy día son una cierta indicio suficiente de sospecha, una razonable, y eso no hay estándares construidos, como todavía no había estándares tampoco con la semiplena prueba, lo van a tener que construir los jueces de garantías claramente. Lo que es cierto es que ustedes, la mera denuncia no, ¿cierto? Bien. Depende, después vamos a ver los casos, pero no hay un baremo matemático porque depende mucho de los casos. Qué sé yo, por ejemplo, en los casos de violencia de género, el contexto ayuda mucho. Y ahí entonces uno va a saber que es razonable o no. En otros casos de criminalidad económica, no hay baremo. Esto trae algo que es muy importante, no hay. Hay hoy día un conjunto de estándares establecidos en algún lugar que digan cuándo es concreto, cuándo se satisface la sospecha suficiente, un indicio de... No.
hay que construirlo porque tiene que haber algo objetivo y varía según los fenómenos criminales. Tampoco lo había con semiplena prueba, porque semiplena era una frase que usábamos, pero tampoco significaba gran cosa, digamos, más allá del cambio de fórmula. Pero esto trae algo que es muy importante y que se ha descuidado o tiene dificultades, que es cómo vamos a recolectar la jurisprudencia de los tribunales de primera instancia, en particular de los jueces de garantía. Esto se vuelve, es decir, en algunos lugares, los lugares que nosotros tenemos más tecnificados, en algunos lugares de Latinoamérica, esto se logra fácilmente porque está todo filmado, que es a donde tenemos que ir rápido, porque hoy no hay un problema de costos en tener todo filmado rápidamente y ayuda muchísimo a todo el sistema. No grabado, filmado. La verdad que poner unas camaritas que te persiguen hoy día es un costo realmente insignificante en términos de inversión. Pero aún aquellos que lo tienen totalmente todo filmado, como Chubut, Neuquén, La Pampa, más bien las provincias patagónicas nuestras, que son las que tienen los sistemas más modernos, hay un problema de acceso. La Fiscalía y los defensores públicos no tienen problema porque acceden por los sistemas informáticos, entonces rápidamente se sientan a ver. Y saben qué es lo que el juez estaba pidiendo. Los abogados privados tienen problemas y los colegios de abogados no reaccionaron todavía. Así todo, hoy en muchas de las oficinas de audiencia se está poniendo un sistema para que los jueces de garantía hagan los pequeños sumarios, para que no sea todo bien filmado, porque si no tenés que estar viéndote, por más que sean audiencias de 20 minutos, 15 minutos, tenés que estar 1 hora y media mirando. Entonces, hay un pequeño grupito, y esto les recomendaría que hagan, que tienen un formulario y le piden al juez de garantías que haga el pequeño sumario, porque muchas son decisiones orales. Pero después le dice, o hay un empleado que le dice y hace un pequeño sumario, y ahí se empiezan a construir estos estándares. Pero bueno, esto hay que ir viéndolo, ¿no? El desarrollo del sistema. Pero, ¿ves cuando yo le digo no hay que descuidar? Porque todo lo que descuidas se corre inmediatamente el sistema. Súper importante eso. Y después la doctrina empieza. Pero no en términos genéricos. Vuelvo a decir. Hay que circunscribirlo a distintos tipos de fenómenos criminales que son distintos. Porque no hay algo que se llame indicios suficientes, o como usted, con el lenguaje semiplena prueba, válido para todos los fenómenos criminales. En uno la prueba circunstancial influye mucho, en otros influye la prueba documental, en otros, tener en los casos de flagrancia, saber que existen 2 testigos es suficiente. Entonces esto todo el problema probatorio hay que reestudiarlo y analizar. El tema principal es que yo no puedo adelantar la prueba de juicio en la etapa de formalización. No, y tampoco puede hacer muchas pruebas porque si no se le traba el sistema. Pero va a depender mucho de los casos. Si viene en caso y le dicen, el mismo fiscal le dice, tengo 3 testigos, esto, y siempre hay que escuchar lo que diga la defensa. Recuerden las cosas. El juez no dialoga con el caso, dialoga con el caso a través de los litigantes. Eso es esto, discúlpeme que lo insista, porque es una de las cosas, inmediatamente los jueces empiezan. Y hay que ver qué le dice la defensa. A veces la defensa no le interesa mucho porque hasta le puede convenir formalizar el caso. No se olviden que la formalización del caso es una trampa en la que caen muchos fiscales nobles. Que no quieren formalizar el caso, te corre el tiempo, te corre la garantía, te corren esto, y después dicen, ups, equivoqué, digamos. Entonces van a tener defensores que dicen, déjalo entrar. Digamos. En los casos grandes, por ejemplo, de criminalidad económica, de corrupción, cuando los fiscales entusiastas o a veces presionados por los medios de comunicación van rápidamente a formalizar, los queremos matar. Lo quieren matar. Entonces, no hay un estándar simple en esto, es un nuevo tema de estudio. Cambian mucho los nuevos temas de estudio. Sí, una preguntita. Sin caer en la tentación de hacer evaluaciones a 5 o 6 días de la implementación efectiva del código, que uno, claro, está acá todos los días, y es difícil. Tómense la luna de miel, porque Claro. es una cosa, ya después le vamos a encontrar. Pero convengamos que a todos nos resulta difícil pasar. Y con
salvedad, a mí me parece, por lo que puedo percibir, es que de parte de los jueces ha habido, quizás mi impresión y quizás es lo que yo no sé, ha habido una gran capacidad de adaptación, rápida adaptación al nuevo sistema, sobre todo si se tienen en cuenta que son los mismos jueces que trabajaron muchísimos años en un sistema cuasi puro inquisitorio. Y yo realmente estoy gratamente sorprendido de eso porque lo he visto en los medios, lo he seguido, y como son muchos colegas, cómo se han entendido las reglas del juego rápidamente por parte de los jueces. No estoy diciendo que esté todo color de rosa ni que tengamos un futuro venturoso, porque yo soy optimista y he visto eso, sí. Y me he percatado de eso y realmente me ha sorprendido gratamente. Pero por el lado del Ministerio Público, quienes los fiscales nos hemos capacitado de largo tiempo, quizá antes que los jueces, para la reforma, luego de implementada la reforma, se ha sentido como una resistencia fuerte al nuevo sistema de trabajo. Y como que el sistema está crujiendo más por el Ministerio Público que por el lado de los jueces. Y eso también me ha asombrado. Reitero, con mi nula experiencia en temas de reforma, por eso espero a su experiencia. No, es lo que ocurre siempre. Si en determinado momento del proceso de reforma hubo que hacer una especie de salvataje y de brigadas de auxilio al Ministerio Público, si no se nos caía todo. Pero, bueno, porque es el cambio de trabajo, es la institución, nosotros decimos, todos tienen que hacer un giro de 180 grados. El Ministerio Público tiene que hacer un triple salto mortal. Es algo de eso, sí. Vos lo ves en el aire y después, pero no... Usted va al edificio de la Fiscalía y realmente es como entrar a un shopping. Y antes era como entrar a un velorio. Entonces, ha cambiado tanto, ¿no? Pero claro que cambia tanto, y eso hay que prestarle atención. Ustedes tienen, a ver, no sé cómo estará la defensa, pero la defensa al principio la pasa bien, después cuando, al principio la defensa, en general lo que hemos visto, aprovecha porque los fiscales están totalmente desorientados, groggy, y tienen 1 o 2 meses de paseo triunfal, lo que cachetean. Después los fiscales empiezan a mirar, a hacer cosas, y ya empieza, y ahí es donde los defensores empiezan a lloriquear, diciendo, no, tenemos mucho que ver, eso se va a ajustar. Ustedes tienen una ventaja, tienen jueces profesionales, ustedes tienen una tradición de profesionalismo en los jueces, digamos, y una larguísima escuela profesional que estuvo diciendo, bueno, hay que respetar la regla, esto lo entienden todos, casi lo han mamado de chiquito, ¿no? Así que eso ahí no es raro que se estabilice por el lado de los jueces, y es una buena noticia. Los fiscales, el problema es que no se vislumbra cuál es el trabajo de los fiscales hasta que el sistema no empieza. Y no hay forma de contarlo antes. No hay forma de contarle antes. Vos le podés decir 10 veces a un fiscal, mirá que va a llegar un momento en que vas a tener en tu escritorio 5 denuncias, 3 son homicidios, 2 son violaciones, y la gente está toda esperando allá. Y vos se lo podés contar 20 veces, llevarle video de la gente allá afuera, pero hasta que no está ahí, no se da cuenta. El problema está que cómo el fiscal va a tratar de empujar el sistema hacia un sistema. El fiscal distorsiona mucho, pero es el que lo empieza a empujar más fuertemente hacia el sistema mixto. Es decir, ¿qué es lo que hace? Escriturar el sistema. Lo primero que hace es expulsar a la gente. Eso es lo primero. Eso es lo que nosotros le decimos, señora, deme el documento, ya tomé todos sus datos, no venga más. Y la práctica más común del sistema, ya tengo el acta, por favor, no venga más. Y ahí empieza a molestar, a generar mal el sistema. Pero vos tenés que tener entonces sistema de atención al público, porque también está esta idea de que a un fiscal vos tiene que atender al público, atender a los chicos que están llorando y no saben dónde ir, conseguirle un bolso de comida porque no puede ir a la comida, resolver la prueba compleja porque hay que encontrar cómo, con un par de testigos y pruebas circunstanciales, ir a juicio, resolver 3 casos. Hace 10 años que se está diciendo, si el fiscal no cambia su modelo de organización, no tiene cómo resolverlo. Y los modelos de organización se están revisando permanentemente porque todavía no se terminó de tomar conciencia.
Así que lamento decirles que no tienen ninguna novedad. La defensa pública, ríanse, pero en un mes van a estar solos. Les puedo asegurar, los jueces manténganse, decirles, yo no voy a bajar la regla de juego, son estas, acá se baila así, no me venga a pedir que cambie el baile porque usted tiene mucho trauma. Puedo entenderlo, no podemos hacer cosas sensatas, pero se baila así. Y el Ministerio Público tiene que ponerse claramente y tratar de avanzar, huir hacia adelante. Huir hacia adelante, la planificación de la persecución penal, las herramientas, los modelos de organización, tener separados los fiscales por especialidades, todas cosas que conocemos por mucha experiencia de esto y que parece fácil hacerlas y no es fácil hacerlas. Después tener esto y los procesos de implementación empiezan cuando te dicen, sí, yo estoy de acuerdo con la fiscalía especializada, pero a mí no me pongas a trabajar con Pepito y María porque yo no trabajo. ¿Qué pasa? Bueno, ahí empezó la reforma. Ahí empezó la reforma. Ahí es cuando tocaste tierra y empezaste a mover una organización que terminan siendo organizaciones muy complejas. Entonces, el equipo interno del Ministerio Público tiene que estar trabajando y revisando procesos de trabajo. Más la policía. Porque si la policía te hace trampa y por ejemplo, te empieza a hacer 10 veces la misma consulta, esto que ya sabemos, le conocemos allá, llevamos 25, 30 años trabajando en esto, conocemos. Y muchas cosas no se han hecho, por ejemplo, los centros de consulta con la policía. La policía te desgasta y te va a hacer 17 veces la misma consulta a las 3 de la mañana. Entonces, todas estas cosas ya se conocen. Hablen con los fiscales. Lo bueno es que en América Latina hay una red de solidaridad, que ustedes hablan con los fiscales. No, eso también, pero llaman a los fiscales de todos lados y todos te van a decir, no, mira, por supuesto, hace esto, estamos inventando, estamos en la misma. Hoy hay una red de trabajo en los ministerios públicos. Y después va a venir el problema político. Cuando empiezan a hacer los ministerios públicos fuertes, la clase política ya no le gusta. Porque aparece un sujeto nuevo. La crisis que tenemos hoy día en América Latina de ministerios públicos que han crecido mucho es que empiezan a decir, bueno, pero no, tanto como esto no. Tanto como esto no. Y encima que estamos con estos casos de Odebrecht, de esto. Según los procuradores, fíjense la crisis que tenemos en Argentina, en todos lados hay crisis de este tipo. Entonces, empieza a construirse un sujeto nuevo. Pero bueno, pregunten cualquier cosa a todos los fiscales y hagan reuniones para... En la mayoría de estos temas hay gente que vive el mismo problema y respuestas posibles. Y hay que ver la transferencia de recursos. ¿No? ¿Cuántos fiscales son acá en Montevideo? En Montevideo tenemos, lo que pasa es que la plantilla total de fiscales debe rondar en los 150. En Montevideo. Y fiscales adjuntos. Y adjuntos y adscritos. ¿No? Y adscritos, total. Sí, no en todo el país tenemos 500. Sí. Agentes del Ministerio Público. Y la policía... Y el grupo de policía, el primer círculo de policías trabajando con ustedes, no lo tienen bien identificado. Ese es fácil de checar. Todo bien. Hay mucho trabajo, se lo van a tener que decir a la policía para que venga bien hecho, y no pierdan, claro, que no pierdan mucho tiempo. ¿Estamos ya? Cuando ustedes digan, yo no tengo ningún tipo de apuro. Ya no. No, parece que estamos ya. Bueno, ha sido muy... Espero que les sea útil y... A disposición de ustedes, cuando quieran, me llaman y hacemos reuniones así de...